Alejandro Fernández, que es el candidato del Partido Popular a la Generalitat de Cataluña en las elecciones del próximo domingo. Don Alejandro, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, las previsiones, las encuestas, los sondeos dicen que usted va a pasar de ser novena fuerza política, usted y su partido, lógicamente, a ser la cuarta. O sea que va a incrementar los escaños y bueno, pues va a tener, en fin, un crecimiento notable en estas elecciones. ¿Hasta dónde creen ustedes que pueden llegar en función de lo que ahora mismo le están dando las encuestas? Bien, nosotros lo que todas las encuestas señalan, y que para nosotros es muy importante, es que vamos a ser la fuerza política que más crezca en porcentaje y en escaños en estas elecciones con respecto a las anteriores. Eso pues después de haber vivido pues una auténtica travesía del desierto, que ha sido una etapa muy difícil, el poder volver a ser un actor protagonista de la vida política catalana y tener un papel que podría llegar incluso a ser decisivo, pues para nosotros es muy importante, porque el Partido Popular pues es el primer partido político de España, gobierna en la mayoría de comunidades autónomas, la mayoría de capitales de provincia, tiene el grupo más numeroso en el Congreso de los Diputados, tiene mayoría absoluta en el Senado y es un partido que tiene vocación de una presencia sólida en cualquier lugar del territorio nacional. Y por tanto, pues volver a tener esa presencia sólida, que evidentemente aspiramos a mucho más de cara al futuro, pero estamos en un proceso de recuperación pues de la confianza de muchísima gente y lo estamos percibiendo en la calle estos días. Pues usted tiene fama de hacer muy buenos debates. De hecho, todos los debates es probablemente el candidato más valorado por la audiencia. Y esto me recuerda, por ejemplo, lo que le pasaba a Julio Anguita, ¿no?, en sus tiempos. Decía, quiéranme menos ustedes, que me quieren mucho, pero me lo tienen ahí como una hornacina, y vótenme más. También lo decía Adolfo Suárez. Dice, sí, me quiere mucho la gente. Dice, qué bien, presidente, o qué bien, señor Suárez y tal, pero luego no me votan. Y me imagino que usted pensará lo mismo. Bueno, cuando tienes ya una trayectoria política detrás, yo me considero relativamente joven, tengo 47 años y en fin, me he presentado a unas cuantas elecciones ya y ha habido muchas. Estuve a punto de ser alcalde en 2011 en Tarragona, ganamos unas elecciones generales aquí también en Tarragona, las del 2012, es decir que bueno, hemos tenido grandes resultados y he tenido noches electorales muy alegres y luego he tenido alguna, concretamente la última hace 3 años, que fue muy triste, pero también le digo una cosa, estas elecciones la sensación es que vamos a crecer mucho y que por lo tanto pues al hecho de tener esa característica a la que usted se refiere y que en fin, que yo también se lo reconozco, yo prefiero ganar las elecciones a ganar los debates, pero si podemos ganar las dos cosas a la vez, pues miel sobre hojuelas. A propósito de lo que hoy ha dicho en estas últimas horas el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, lo vamos a escuchar enseguida, pero yo le pregunto, ¿ha cambiado el Partido Popular su posición respecto a la inmigración y se ha acercado más a las posiciones de Vox en ese sentido? Yo no voy a valorar aquí las posiciones de Vox porque tengo muy claro que en estas elecciones mis adversarios, mis rivales son los separatistas y la izquierda que les sostiene. Y durante toda la campaña electoral me he dedicado a explicar nuestro proyecto y a proponer una alternativa al nacionalismo y a la izquierda. Nosotros tenemos una posición muy clara desde hace muchísimo tiempo y es que la inmigración, las personas que lleguen de otros países pues con trabajo y con la voluntad de cumplir nuestras normas, nuestro código, bueno, nuestro ordenamiento jurídico, bienvenidos sean. Ha sido así toda la vida en España y ha funcionado bien. Ahora, es verdad que hay otras personas que convierten la multirreincidencia en delitos en una especie de modus vivendi y estas personas no tienen lugar entre nosotros. Y eso es una posición que ha sido la del Partido Popular siempre. Lo que pasa es que es verdad que en función un poco de la actualidad mediática, etcétera, pues da la sensación de que se habla más de una cuestión que en otros momentos, pero en cualquier caso la posición del Partido Popular siempre ha sido la misma. Vamos a recordar lo que decía hoy Alberto Núñez Feijóo, que es lo que ha motivado el hecho de que desde Vox, por ejemplo, o desde otras, en fin, colectivos se ha dicho, hombre, parece que el Partido Popular cambia su posición respecto a lo que opina y dice y defiende de la inmigración. A ver. Yo le pido el voto a aquellos que están a favor de la inmigración legal, pero los que no admiten que la inmigración ilegal se deje en nuestras casas, ocupando nuestros domicilios y nosotros no poder entrar en nuestras propiedades. O sea, ha relacionado inmigración ilegal con ocupación de casas. ¿Es algo habitual esto en Cataluña, señor Fernández, para que el líder de su partido lo comente y lo diga en un mitin?
Datos en la mano sí, y es una opinión compartida por todo el mundo. Ahora, yo le digo también lo mismo. A mí, alguien que ocupa ilegalmente una casa, me da igual la procedencia y la nacionalidad que tenga. Inmediatamente es un delincuente porque eso es un delito. Pero es verdad que datos en la mano, pues también cuando vemos los porcentajes de delitos y las procedencias nacionales, pues es evidente que hay una relación. No es un capricho relacionarlo, es simplemente que es así, son datos objetivos. Bueno, le pregunto ahora sobre posibilidades de pactos después de las elecciones. Lógicamente comentaremos la posibilidad de que estas elecciones resuelvan el panorama político en Cataluña hasta el extremo de que haya gobierno, o a lo mejor tengan que repetirse. Pero de entrada yo le pregunto a usted, ¿el Partido Popular estaría dispuesto a apoyar a Illa si este pudiera formar gobierno? Mire, yo le voy a explicar... Dígame. Sí, yo le voy a explicar una cosa. Nosotros somos un partido con vocación de gobierno y con vocación de ser decisivos. Es decir, no somos ni un movimiento de protesta, ni una especie de voto de desahogo o de pataleta, que votas, te desahogas y luego pues vuelves a la esquina de la irrelevancia constantemente. Eso no es la vocación del Partido Popular. Pero también le digo una cosa, el gobernar a cualquier precio, tampoco. Y por lo tanto, nosotros hemos dejado claras siempre nuestras condiciones. Queremos acabar con el proceso, porque el proceso está destruyendo Cataluña. No lleva a ningún sitio, ni siquiera lleva a la independencia que sus promotores desean, sino que lleva a la decadencia de Cataluña. En fin, todos los datos de calidad educativa, de inseguridad ciudadana, de ocupaciones ilegales. Durante los 10 años del proceso, Cataluña ha perdido el liderazgo en todo. Por lo tanto, es un proceso que lleva a la decadencia. ¿Y quiénes han sido sus impulsores? Pues ha sido el separatismo. Y es Salvador Illa el que ya ha anunciado que tiene como socio prioritario a Puigdemont y a Esquerra Republicana. Por lo tanto, ya nos gustaría a nosotros abrir una nueva etapa y el Partido Popular siempre tendrá esa vocación. Pero no le vamos a dar los votos a alguien para que luego él se los entregue a Puigdemont, porque entonces yo estaría engañando a la ciudadanía. Y tengo muy claro que yo puedo equivocarme como cualquier ser humano, pero no voy a mentir nunca. Comprometo mi palabra porque creo que es lo único que tengo y es lo único que he podido acreditar a lo largo de mi trayectoria política, que cuando doy mi opinión y cuando traslado un principio, unos valores, lo hago siempre con la verdad por delante. Y eso quiero que lo tenga la gente muy clara. Jamás alguien que me vote va a ver luego que esos votos se entreguen al separatismo para que continúe el proceso. En ese sentido le pregunto, señor Fernández, y al hilo de ese manifiesto que se ha publicado y firmado por más de 80.000 personas ya, encabezado entre otros por Nicolás Redondo Terreros, ¿usted coincide con ellos o cree que el Partido Socialista de Cataluña en estos momentos no es un partido constitucionalista y que votar al PSC es entregarle los votos al independentismo? Efectivamente, es que es lo que está ocurriendo. Pero el PSC tuvo un momento de lucidez cuando deciden participar no en la manifestación del 8 de octubre, sino en la del 29. Luego ves que fue por conveniencia, porque la del 8 no fueron, pero cuando vieron que fue masiva y que fue el germen, además, de una victoria electoral de Ciudadanos, ellos en aquel momento parece ser que les convenía hacerse los constitucionalistas, pero unos meses después pactaron con Bildu, con Junts, con Esquerra Republicana una moción de censura contra el Partido Popular, contra el gobierno de Mariano Rajoy. Y ahí es cuando rompen ellos la baraja. Ahí es cuando deciden ellos sumarse al proceso y además coliderarlo. Y empiezan con toda la hoja de ruta que les ha ido exigiendo el separatismo. Indultos, amnistía, supresión de la sedición, reforma de la malversación. Es decir, un traje a medida de Puigdemont, de Esquerra Republicana y compañía. Por lo tanto, es evidente que a día de hoy el Partido Socialista se ha apartado conscientemente del constitucionalismo. ¿Usted ve a Puigdemont presidiendo la Generalitat, aunque gane Salvador Illa, o sea, el PSC? Si Sánchez necesita el apoyo de Puigdemont, y todo indica que va a seguir necesitándolo, es perfectamente posible que sacrifique a Illa. Es más, yo estoy en disposición de decir que eso ya ha ocurrido, porque Illa ya ganó las elecciones anteriores, y las ganó prometiendo que jamás pactaría con Esquerra. Y es lo que ha hecho toda la legislatura. Es decir, votar a Illa es saber que probablemente estés votando a Puigdemont. Y por eso que es un mensaje que me gustaría lanzar a mucha gente que haya podido votar al Partido Socialista toda la vida, ni tengo ninguna objeción que hacer, pero que tengan muy claro que si votan ahora mismo a Salvador Illa puede acabar sirviendo para que Puigdemont sea el presidente de la Generalitat. ¿Descarta usted que se repitan las elecciones después del próximo domingo o pueden repetirse? No lo descarto,
No lo descarto, lo que ocurre es que yo tengo la sensación de que en función de cómo queden los números, es muy probable que el Partido Socialista pues acabe de nuevo aliado con el separatismo. Hay una fórmula que podría paralizar eso y es un resultado extraordinario del Partido Popular que, como ya le he dicho antes, nunca va a participar en una operación de esas características. Si al final gobierna de nuevo el independentismo, como parece que pudiera gobernar con el apoyo del PSC, ¿ve usted un referéndum de independencia en los próximos 2 años? Yo lo que veo es una estación intermedia, una especie de meta volante, en el que el Partido Socialista estuviera dispuesto a ir hacia una España confederal asimétrica o alguna cosa por el estilo, que pudiera servirle como meta volante para luego intentar aplicar el derecho de autodeterminación. Ese sería un proyecto absolutamente inconstitucional y que no cabe en nuestro ordenamiento jurídico. Pero veo a Sánchez con la falta de escrúpulos necesaria para poder intentar emprender una aventura de esas características. Yo también le voy a decir una cosa. Es verdad que se puede echar en cara algunos errores que haya cometido mi partido en Cataluña en los últimos años. Pero también le digo que se frenó el golpe en su momento y el Estado de Derecho actuó y ganó. Y las personas que cometieron graves delitos tuvieron que responder ante la justicia y finalmente se restableció el orden constitucional en Cataluña después de las leyes de transitoriedad. Yo le garantizo que si nosotros estamos en el Parlamento con una fuerza suficiente, vamos a plantar cara, porque es lo que hemos hecho siempre. Muchas veces me gusta explicar que, como decía hace un momento, somos un partido con vocación de gobierno. Yo mismo he tenido el honor de ser teniente de alcalde en Tarragona en 2 ocasiones y siempre es mejor gobernar que estar en la oposición. Pero a veces el destino te ubica en una situación en la que lo fundamental que tienes que hacer es defender unos principios y valores esenciales, como por ejemplo que no hay catalanes de primera y de segunda, que no se puede señalar a la gente por su origen, llamarles ñordos, butiflés, charnegos y ese tipo de cosas, y que cuando la paz civil se rompe en Cataluña de esa manera, hay que reaccionar para restablecerla. Y esa no es la Cataluña de mi infancia y no es la Cataluña de mi adolescencia y mi juventud, donde yo recuerdo que convivíamos con total armonía. Hombre, no hay ninguna sociedad tan idílica que sea totalmente perfecta, pero desde luego no teníamos los conflictos que tenemos ahora. Y eso los provocan aquellos que durante años decían que es catalán quien vive y trabaja en Cataluña y de golpe y porrazo pasaron a decir que solo es catalán el que cree en la independencia de Cataluña, con lo cual ya dejaban a más de la mitad de los catalanes fuera de lo que ellos consideran un sol poble. Por lo tanto, ahí nosotros vamos a tener que estar plantando cara. Y yo es otro compromiso que adquiero con los electores. Por supuesto que a mí me encantaría ser presidente de la Generalitat y poder aplicar nuestro programa electoral, que creo que es el que hace que las sociedades avancen y que las comunidades autónomas donde se aplica, las cosas funcionan mucho mejor. Pero si finalmente no tengo esa oportunidad, que también nuestros electores sepan que no voy a abandonar, que no voy a acobardarme nunca y que no me voy a chantar, sino que voy a defender sus derechos y libertades con toda la fuerza del mundo en el Parlamento de Cataluña. Pues mis compañeros en la mesa quieren preguntarle, señor Fernández. A ver, Ana Martín. Señor Fernández, buenas noches. Una cortita. ¿Qué le parece que el señor Salvador Illa quiera recuperar al mayor trapero, como anunció ayer? Bien, pues a mí me ha dejado estupefacto. Porque, bien, yo soy una persona que como buen demócrata acato las resoluciones judiciales y por lo tanto el señor Trapero fue absuelto en su momento de algunas acusaciones que se le formularon y por lo tanto desde este punto de vista aceptarlo. Pero una cosa es que fuera inocente de eso y otra cosa es que sea la persona adecuada en función de algunas actitudes que tuvo durante los tiempos del golpe, porque tuvo unas actitudes que, en fin, un juzgado no las habrá considerado delictivas, pero yo como mínimo las considero bastante inmorales, porque, en fin, se produjeron algunas situaciones de falta de coordinación, de directa desobediencia entre las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuando él dirigía los Mossos, que a mi modo de ver le inhabilitan para poder ejercer ese cargo en el futuro. Por lo tanto, demuestra que el señor Illa, en fin, está a otra cosa, está para intentar llegar a un acuerdo con Junts per Catalunya, no para intentar llegar a un acuerdo con el Partido Popular, con los constitucionalistas o con quien sea. Es la prueba ya definitiva. Él está para pactar con Puigdemont y para satisfacer a Puigdemont
y, en fin, todo el mundo sabe perfectamente Trapero en qué círculos se ha ido moviendo durante todos estos años. Julián Quiroz, director de ABC. Sí, señor Fernández, buenas noches. Quería plantearle algo que es meramente especulativo, pero bueno. Puigdemont mantuvo mucha iniciativa política durante la precampaña y, lógicamente, nos ocupábamos mucho de él. Pero en estas semanas ha tenido un perfil más bajo, o otros lo han tenido más alto. Seguramente la maniobra del presidente Sánchez, que aunque era ajena, digamos, a la carrera electoral en Cataluña, ha influido. En Madrid hay un run-run con la idea de que los últimos días, es decir, no sé, mañana, pasado, podría dar algún tipo de golpe de efecto. Pero cuando hablamos con los que estáis en Barcelona, en Cataluña, lo descartáis por completo. ¿Piensa que puede haber algo? Es decir, que Junts puede tener una última carta, o Puigdemont pueda intentar jugar una última carta cuando toda su aspiración ha sido intentar ser, si no la fuerza más votada, casi, pero todas las encuestas dan que el PSC va bastante por delante, ¿no? ¿Qué puede ocurrir si es que se puede intuir algo? Yo no soy de los que descarto totalmente que eso se pueda producir. Es decir, tampoco lo doy por hecho, porque también reconozco que meterse en la cabeza de Puigdemont es un ejercicio bastante complejo. Reconozco que me supera. Pero sí que le digo una cosa. En fin, alguien que huye en un maletero no se le presupone tampoco una gallardía muy notable. Por lo tanto, en el caso de retorno, y entre que se resolviera o no la cuestión de la amnistía y su aplicación, es evidente que en primera instancia sería detenido y que tendría que responder ante la justicia, ¿no? Por lo tanto, eso en principio invita a pensar que no lo haga. Pero es verdad que una eventual visita o retorno a España pues podría tener consecuencias electorales de última hora relevantes. Yo realmente no estoy en disposición de decir qué es lo que creo que podría pasar. Entre otras cosas, porque para mí lo más importante es explicarle nuestro proyecto a los catalanes y no intentar analizar los anhelos, las motivaciones del señor Puigdemont, que en eso pues es igual que Pedro Sánchez. Jamás hablan de los problemas de la sociedad catalana, hablan de sí mismos, ¿no? Y además siempre con victimismo, señalando a periodistas y jueces, es decir, populismo de libro. Es sorprendente cómo Sánchez y Puigdemont se han mimetizado. Supongo que tanto acuerdo durante tantos meses ha provocado que se comporten de modo idéntico. Pues la última se la hace Armando Cerolo. Señor Fernández. Buenas noches, señor Fernández. El Observatorio Demográfico de Cefas-CEU ha publicado este mes de mayo un estudio coordinado por Alejandro Macarrón, en el que se viene a decir que la natalidad en Cataluña es cada vez más baja, cosa obvia porque además es general, pero en Cataluña especialmente, que además Cataluña cuantitativamente cada vez recibe menos inmigración europea y de altos directivos, y apunta a que quizás es por la cuestión lingüística y que estos directivos no quieren que sus hijos reciban la inmersión lingüística. Y además, por primera vez desde hace mucho tiempo, se observa ya sostenidamente que cada vez son más catalanes los que se van de Cataluña a otras regiones de España. Con lo cual, uniendo todos los datos y las estadísticas, lo que uno podría deducir de este informe, que no lo dice el informe, pero se podría deducir, es que la inmigración en Cataluña es un problema porque no hay catalanes. ¿Qué piensa de esto? Bien, yo lo que creo es que Cataluña y el resto de España efectivamente tenemos un problema de natalidad y que no se están haciendo políticas de fomento de la natalidad y que un país en el que no nacen niños pues es un país con un futuro complicado. En segundo lugar, lo que comenta es cierto. El número de Erasmus que quieren venir a Cataluña de otros países, cuando se enteran de lo que a veces puede ocurrir aquí, pues ya no vienen. Y del mismo modo, Cataluña, y concretamente Barcelona, ha tenido dos de las grandes escuelas de negocios del mundo, en ocasiones clasificadas entre las 3-4 mejores en calidad, y están preocupados precisamente también porque el nivel de alumnos que les llega está siendo menor, porque algunos renuncian por esta cuestión. Yo siempre he explicado que cuando tú acudes a una sociedad como es Cataluña, que es bilingüe, lo que tiene que ser capaz de hacer esa sociedad es acoger sin poner barreras de entrada. Es decir, que si alguien viene a Cataluña y tiene intención de estar unos años y que finalmente va a trabajar en Cataluña, pues que el hecho de conocer el catalán pueda ser un mérito, pero en ningún caso un obstáculo.
o una barrera de entrada que les impida desarrollar aquí su trabajo. Cuando esa política se desarrolla a lo largo de unos años, y eso ha pasado en Cataluña, se acaba deteriorando todo, pero es que está pasando con el sistema educativo. Es decir, el sistema educativo catalán en una década ha pasado de tener de los mejores datos de calidad según PISA a tener los peores. Y eso sin duda también es por la obsesión identitaria en la política educativa. El nacionalismo lo acaba destruyendo todo. Es una ideología nociva que pone por delante la identidad de los derechos individuales de las personas, y cuando eso se desarrolla durante décadas acaba destruyendo todo lo que toca. Y creo que los resultados nocivos del nacionalismo aplicado durante 3 décadas, por desgracia, los estamos viendo ahora. Y lo peor es que podrían ser incluso peores de cara al futuro. Y cuando una sociedad entra en barrena, y Cataluña está muy cerca, yo soy catalán, soy tarraconense, no tengo ninguna intención de irme, es mi tierra, pero yo quiero que mi tierra progrese. Y a mí me preocupa muchísimo que si se profundiza en estas políticas, Cataluña entre en una decadencia irreversible. Yo creo que aún estamos a tiempo de darle la vuelta. Y por eso me presento a unas elecciones, porque si no tuviera confianza en poder darle la vuelta, pues me quedaría en mi casa o me dedicaría a otras cosas. Pero estoy convencido de que podemos darle la vuelta, pero la situación efectivamente es muy preocupante.